Buenas noches, profesora. En esta oportunidad vamos a hablar sobre nuestro proyecto, sobre el proyecto del Grupo 3. Estos son los integrantes y el proyecto es sobre un proyecto de construcción. Siguiente. Estos serán los 4 puntos a hablar en esta presentación: el acta de constitución, el EDT, el cronograma y el presupuesto. Siguiente. Primero tenemos el acta de constitución, que es un documento con el cual se podrá iniciar el proyecto. Sin este documento, el proyecto no puede iniciar, ya que formaliza el inicio del proyecto, permitiendo que el gerente o el director del proyecto pueda usar los diferentes recursos de la organización. Primer punto en el documento es la información del proyecto, el cual tiene empresa, la organización, el título del proyecto, la fecha de preparación del documento, el cliente, el patrocinador principal y el gerente del proyecto. El título del proyecto es, pues, construcción del edificio multifamiliar Urban Park. El cliente, pues, es hacer una vivienda, es al público en general. El patrocinador es Imagina Perú y, pues, el gerente del proyecto lo denominamos Jimmy Canto. Para el propósito de justificación, tenemos el anterior, todavía. Tenemos la justificación, el por qué se está realizando dicho proyecto. Primero, el proyecto se encuentra en la avenida Petit Suárez, el cual está en el distrito de San Isidro, siendo uno de los más exclusivos y además uno de los más seguros aquí en Perú, después de La Molina y de Miraflores, haciendo esto un lugar agradable para vivir, ¿no? Muchas personas están dispuestas a pagar precios altos por por ser un distrito exclusivo y además dependiendo de la cantidad de habitaciones en la cual cada departamento tiene. Después tenemos la descripción del proyecto, el cual es un proyecto de construcción que tiene 9 pisos y que además cuenta con un sótano, que es una cochera para los residentes. También tenemos los entregables, que van a ser primero documentos, que son los informes que se van a ir entregando dependiendo de los avances del proceso de construcción. También tenemos entregables de manera física del producto como tal, que es el edificio, que sería verificar el pisos, cómo van avanzando los pisos, el piso 1, el piso 2, piso 3 hasta el piso 9, como también el sótano. Siguiente. Después tenemos los requerimientos. Para esta parte serán los interesados los que nos brindarán los requerimientos para el producto. Primero, tenemos para el producto, que en este caso será el edificio como tal, que conste, que tenga 9 pisos y que tenga un sótano. Después también debe contar con señalizaciones en cada piso, que sean los que sean necesarios, como por ejemplo señalización de escaleras, señalización de extintores y entre otros. También debe cumplir ciertos requisitos legales, jurídicos y estructurales. También debe seguir todos los puntos en los que se han definido los planos. También debe contar con pisos que sean resistentes a la humedad y también al desgaste y pues resistencia a si ocurre algún incendio. También contará con iluminación LED y un sistema de bajo consumo, permitiendo un ahorro del 30%. Para el requerimiento del proyecto y es de manera global para poder iniciar el proyecto como tal. Primero necesitamos permisos municipales, documentos de aprobación, de seguridad, documentos con los proveedores de los materiales, contratos con el personal, necesitamos los planos, los alquileres de las maquinarias, ciertos informes de presupuesto, los informes semanales de productividad, los informes del cronograma, cómo va avanzando todo el proyecto. Siguiente. Bueno, a continuación se presenta el cronograma de hitos. El cronograma de hitos nos ayuda a estimar las fechas límites de los entregables. Esta información ayuda a que el gerente de proyecto pueda ajustar su planificación y pueda definir la factibilidad del proyecto. Cabe recalcar que estas fechas no son las definitivas.
Dentro de nuestro hito está el contrato firmado por la inmobiliaria Imagina Perú. También está el plan para la dirección de proyecto, nuestro inicio de proyecto. También se encuentran nuestras actividades del proceso constructivo, como el desencofrado de los elementos verticales y horizontales, la colocación de acero de todos los elementos, el desencofrado de los elementos verticales y horizontales, las instalaciones eléctricas, sanitarias y mecánicas. También está el vaciado de concreto en los elementos, los acabados arquitectónicos, la señalización, nuestro sistema de seguridad y el fin de proyecto, que se ha estimado con una fecha tope del 29 del 8 de 2024. Con respecto a nuestro presupuesto estimado, se ha calculado a partir de nuestros precios unitarios, es decir, se ha realizado la estimación de proyectos de nuestras partidas de los materiales que se van a utilizar en la obra, lo cual está metrado por metro cúbico. También está dentro de ellos el pago a los trabajadores, especialistas, etc. Y finalmente se obtuvo una estimación de 385.561.5 soles por metro cúbico. Siguiente, por favor. Ah, en nuestra lista de interesados se encuentran las personas que se van a involucrar en la obra, de tal manera que van a ser considerados durante todo el proyecto. Dentro de ello está el propietario, que es Imagina Perú, nuestros inversionistas, las personas proyectistas, que son el personal encargado en el diseño de todas las especialidades del proyecto, tales como arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, eléctricas y mecánicas. También está gerencia de diseño, el cual es las personas que forman parte del equipo propietario y profesionales subcontratados. De igual manera está nuestro equipo de supervisión, que también es personal contratado, y nuestros principales proveedores como Unispan, Instalaciones Cabasu. También está otros interesados como la Municipalidad de San Isidro, Vecinos San Isidro, más cercano a la obra, y entre otros proveedores. Siguiente. En las premisas se encuentra que la obra se regirá por normativas de edificaciones actualizadas a la fecha, y dentro de ellos está el equipo de seguridad y protección hacia los trabajadores con la finalidad de que no ocurra ningún accidente. También está la disponibilidad de materiales necesarios para el inicio del proyecto, y también debe estar presente en cada área de construcción en las fechas establecidas. En nuestras restricciones se encuentra que el proyecto puede presentar ciertos contratiempos, lo cual no es culminar en la fecha acordada, y esto generaría atrasados de las actividades establecidas. También está que se pueda incomodar a las comunidades vecinas. Siguiente. Asimismo, se deben considerar ciertos riesgos que se puedan presentar en la ejecución de la obra, y entre ellos está la ausencia de trabajadores por contagio de COVID, accidentes laborales durante el proyecto, las fallas de recursos y los retrasos de los materiales para el proyecto, los conflictos que pueden existir en la comunidad durante la ejecución del proyecto, y también se consideran los eventos que puedan afectar o atrasen nuestras actividades, como los sismos o las lluvias o la inmovilización obligatoria de Lima. Y finalmente, en los requisitos de aprobación de proyectos se encuentran los permisos legales correspondientes para la construcción en todas las áreas mencionadas, a los planos de construcción aprobadas por la municipalidad. También debe existir una aprobación del diseño de interiores para los departamentos, la cantidad de maquinaria requerida para el proyecto, y finalmente definir los criterios de evaluación para el proyecto. Bueno, con respecto al EDT, nos dirigiremos al siguiente enlace.
Bueno, hacer un proyecto entregaremos un edificio multifamiliar en el cual seguiremos el enfoque top-down. Quiere decir que los elementos más grandes se desglosarán. Y bueno, hacer un proyecto tendremos los siguientes entregables: administración previa, diseño de planta, proceso constructivo, organización de ambientes y escrituración y entrega. Para administración previa tenemos la siguiente: documentación, para los cuales se requiere lo siguiente: aprobación del proyecto por la municipalidad, licencia de construcción, contrato de personal. Y entre el contrato de personal tendremos lo siguiente: personal de construcción, especialistas en el área, alquiler de equipos y búsqueda de proveedores. Para planificación tenemos lo siguiente: metodologías de inicio del proyecto, elaboración de cronograma, elaboración de presupuesto y reportes semanales de los avances. Para el diseño de planta tenemos que hacer un estudio y análisis. Para un estudio correcto debemos tener los siguientes: estudios geotécnicos, de riesgos sísmicos, topográficos, impacto social e impacto ambiental. También debemos tener los planos del proyecto, como los cuales tenemos los de arquitectura, estructuras, cimentación, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, planos de detalles estructurales. Después tenemos las actividades preliminares. Para esto debemos requerir lo siguiente: instalaciones de almacenes, oficinas provisionales, instalación de IE y EIS provisionales de obra, colocación de servicios higiénicos, colocación de señalización de obra y protocolo de seguridad. Dentro del proceso constructivo debemos tener lo siguiente: tanto los movimientos de tierra, estructuras, instalaciones internas, acabados arquitectónicos, señalización y sistema de seguridad. Dentro del movimiento de tierra debemos tener en claro lo siguiente: eliminación de desmontes del terreno, excavación, rellenos. Dentro de estructuras, concreto armado, concreto simple. Dentro de concreto armado, tanto la cimentación, columnas y placas, muros anclados, vigas y escaleras. Y en el simple, los cimientos corridos y falsos pisos. Dentro de las instalaciones internas se ve las eléctricas, sanitarias, sistema de contraincendios, instalaciones de sistema de gas. En acabados arquitectónicos vemos lo que está: rajeo, pintado de ambiente, colocación de puertas y ventanas, colocación de cerámica, decoración de ambientes. Para señalización se ve lo siguiente: señales de emergencia, señalización informativa y finalmente en el sistema de seguridad debemos tener las siguientes instalaciones: de cámara de seguridad, extintores e instalaciones de ambientes de personal de seguridad. Para la organización de ambientes debemos tener un diseño de espacio de ambientes y una prueba de planta. Dentro de la prueba de planta debemos requerir lo siguiente: las pruebas antisísmicas, informe de seguridad estructural, informe de seguridad social y ambiental, informes de satisfacción personal. Y finalmente debemos tener los siguientes entregables, que serían la escrituración y la entrega. A continuación, el cronograma. Bueno, bueno, en este apartado elaboramos el cronograma. Como se puede ver en la imagen, este es una parte de nuestro cronograma, si bien no es todo. Este tiene como objetivo tratar de ayudar a cumplir los plazos correctos de las actividades y también de esta manera poder concluir el proyecto en el tiempo planeado. En nuestro cronograma identificamos las actividades por código, por nivel. A su lado, como se dijo, la actividad y junto con las actividades predecesoras. Eh, También lo acompañamos de la duración, la cual fue estimada, como se va a detallar a continuación, y a su lado también el comienzo y fin de las actividades con la fecha, así como también los responsables de cada actividad. Siguiente diapositiva, por favor. Con este cronograma tratamos de identificar las actividades y darle una correcta estimación con la ayuda de un juicio experto, de tal manera que buscamos expertos con experiencia que tuvieran información y conocimiento necesarios para poder brindarnos los detalles. En nuestro caso, por un lado teníamos a una miembro del equipo que era ingeniera civil, pero también nos ayudamos de otros compañeros que también estudiaron en los últimos ciclos de la carrera. De tal manera que aquí podemos ver un poco voy a explicar un poco el detalle de la dinámica que se siguió para elaborar el cronograma. En la imagen podemos observar el proceso constructivo. No es todo el cronograma, es el proceso constructivo. De tal manera que, por ejemplo, cuando se hizo la realización del sótano 1, se tuvo en cuenta que una de las actividades predecesoras tenía que ser
La actividad 2, que es el análisis, el estudio que se hace del proyecto previamente, junto con los planos y todos los detalles, de tal manera que luego de todo eso, recién terminando esa fecha se van a poder empezar a construir. Y entonces podemos ver que, por ejemplo, en el sótano 1 están los movimientos de tierra, las estructuras, las instalaciones internas, los acabados arquitectónicos, la señalización y sistema de seguridad. Para las actividades que vienen luego de estructuras, todas estas van a requerir como actividad previa la misma, o sea, la estructura. Sin embargo, en los siguientes pisos, como se va a poder observar, en las actividades predecesoras de, por ejemplo, la estructura del piso 1 va a necesitar la estructura del sótano 1, que es la base. Pero también para poder aprovechar el tiempo que se tiene, se planteó de que las instalaciones internas, los acabados arquitectónicos y la señalización del sótano, esas actividades se pueden ir haciendo mientras que se va construyendo la estructura de los siguientes pisos. Entonces, con todo esto dicho y planeado, se puede observar que en el cronograma las actividades que están en color rojo van a ser las tareas críticas, pero como se puede observar, se ve que por encima de ellas también están las otras actividades que se pueden hacer al mismo tiempo. De tal manera que así tratamos de acortar el plazo de entrega. Siguiente, por favor. Por último, podemos ver en énfasis cuáles fueron nuestras tareas críticas y por lo tanto nuestra ruta crítica, donde esta va a ser la serie de actividades que determinen la ruta más larga para terminar el proyecto. Es decir, que cuando finaliza la última tarea de la ruta crítica, va a finalizar el proyecto. Podemos ver que están conformadas por la administración previa, la documentación, la aprobación del proyecto por la municipalidad y la licencia de construcción, que como su nombre dice, van a ser sumamente importantes para empezar el proyecto. De tal manera podemos ver también al lado derecho el cronograma, ya con solamente las tareas críticas. A continuación, mi compañero explicará el presupuesto. El presupuesto hace referencia a la cantidad de dinero que necesita el financista para hacer frente a los gastos necesarios para lograr el proyecto. En nuestro caso, asimismo, usaremos las estimaciones de reserva de contingencia y de gestión. Se presenta ahí para el desarrollo del presupuesto, se determinó en base a las actividades previas del cronograma, como la administración previa, el diseño de la planta. Para la administración previa, ya, para la administración previa, la documentación, la licencia de construcción. Para el personal de construcción necesitamos peones, oficiales, operarios, cuyos costos en planilla están definidos en la tabla. Asimismo, necesitaremos los alquileres de equipos como volquete, retroexcavadora, aplanadora, entre otros. Se deberá necesitar un gerente de proyecto para la búsqueda de proveedores, asimismo para elaborar el cronograma y elaborar el presupuesto. Para el diseño de la planta, que son estudios y análisis, asimismo como planos, se necesitarán especialistas como ingenieros civiles, ingeniero ambiental, y para el tema de los planos, se determina el presupuesto en base a los metros cuadrados que necesitará. En nuestro caso, el proyecto tiene 1538,6 metros cuadrados. Y ahí se indican los costos de los especialistas y el costo del material que necesitará. ¿Puedo bajar? Asimismo, las señalizaciones, los servicios higiénicos para el diseño de la planta, las instalaciones de almacenes detallan los costos. Para el proceso constructivo, este es el proceso que más costo va a afectar, ya que en este proceso estos costos son básicamente de materiales, que son el concreto, los aceros,
Para los acabados arquitectónicos tenemos el terrajeo, la pintura de las puertas, las ventanas, las cerámicas, y estos costos se van a repetir para cada piso, pero para el sótano uno solo se necesitará el movimiento de tierra que viene a ser la excavación, los rellenos, la estimación del monte de terreno, cuya tierra que se va a extraer van a ser 2.574,4 metros cúbicos. Y así se necesitará instalaciones eléctricas, las señalizaciones, los sistemas de seguridad para cada piso, hasta llegar al noveno piso. Puedo dejarlo. Así se observa que los costos son los mismos. Y finalmente, para la organización de ambientes se necesitará un arquitecto para el diseño de los espacios. Para las pruebas de plantas y pruebas antisísmicas se necesitará un especialista como un ingeniero civil. Para el informe de seguridad estructural y el informe de seguridad social y ambiental se necesita un ingeniero de seguridad cuyos costos en planilla son los siguientes, explicados en la tabla. En total, el presupuesto total sería de 78.090.785,75 soles. Acá se presentan resumen del presupuesto para cada etapa. Para la administración previa tenemos 68.325 soles. Para el diseño de la planta, 42.046,5 soles. Para el proceso constructivo que vienen a ser los materiales que necesitarán para construcción, es 77.965.442,25 soles. La organización de ambientes tenemos 14.972 soles y tenemos un presupuesto total de 78.090.785,75 soles. Asimismo, se observa una reserva de contingencias en caso ocurra, por ejemplo, un alza de precios donde consideramos el 2% por cada material necesario para la construcción, que viene a ser 1.950.187,22 soles. Para los accidentes ocurridos por parte del personal se incurrirá en 50.000 soles. Para el abandono de personal, en caso ocurriera, 50.000 soles. Para la reserva de gestión tenemos un 5% del costo total del presupuesto. Y tenemos un presupuesto total de 84.045.512,26 soles que necesitará para llevar a cabo el proyecto. Y eso sería todo. Gracias.